Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a aprender sobre un proceso fundamental en la biología celular, la traducción. La traducción es el mecanismo mediante el cual la información que está escrita en el ARN mensajero, mRNA, se convierte en una cadena de aminoácidos que formará una proteína. Es como si la célula tomara una receta escrita en un idioma, el del ADN, y la tradujera al idioma de las proteínas. Las proteínas son esenciales para todo lo que hace una célula: construyen estructuras, catalizan reacciones, regulan funciones y transportan sustancias. Sin la traducción, la información genética no se expresaría y la vida, tal como la conocemos, no podría existir. Para que la traducción ocurra, la célula necesita un conjunto de moléculas y estructuras que trabajan en equipo. Durante la traducción del ADN, el ARN mensajero, ARNM, juega un papel fundamental, ya que es el encargado de llevar la información genética desde el núcleo de la célula hasta los ribosomas, que son las estructuras donde se fabrican las proteínas. Todo comienza cuando el ADN se transcribe y se forma una molécula de ARNM que contiene la copia de una parte específica del código genético. Esta molécula sale del núcleo y llega al ribosoma. En el ribosoma, el ARNM se lee en grupos de 3 bases llamados codones, y cada codón indica un aminoácido específico. A medida que el ribosoma se desplaza por la cadena de ARNM, otro tipo de ARN, llamado ARN de transferencia, ARNT, va trayendo los aminoácidos correspondientes. Cada ARNT tiene un anticodón que se une al codón complementario del ARNM, asegurando que los aminoácidos se coloquen en el orden correcto. Conforme se van uniendo, los aminoácidos forman una cadena llamada polipéptido, que más tarde se pliega y se convierte en una proteína funcional. En resumen, el ARNM actúa como un mensajero y guía, que traduce el lenguaje genético del ADN al lenguaje de las proteínas, permitiendo que la célula produzca las moléculas necesarias para sus funciones y su estructura. El ribosoma es una estructura esencial dentro de la célula, conocida como la fábrica de proteínas. Su función principal es leer la información genética contenida en el ARN mensajero, ARNM, y unir los aminoácidos para formar proteínas. Los ribosomas pueden encontrarse libres en el citoplasma o unidos al retículo endoplásmico rugoso, dependiendo del tipo de proteína que se vaya a fabricar. Durante la traducción, el ARNM se une al ribosoma, que lee su secuencia en tripletes de bases llamados codones. Cada codón indica qué aminoácido debe incorporarse. El ribosoma tiene 2 subunidades, una mayor y una menor. La subunidad menor sujeta el ARNM y lo posiciona correctamente, mientras que la subunidad mayor facilita la unión entre los aminoácidos mediante enlaces peptídicos. A medida que el ribosoma se desplaza por la cadena de ARNM, recibe aminoácidos transportados por el ARN de transferencia, ARNT. Cada ARNT se acopla al codón correspondiente del ARNM mediante su anticodón, asegurando que la secuencia sea precisa. Cuando se alcanza un codón de terminación, el ribosoma libera la cadena de aminoácidos ya completa, la cual luego se pliega y se convierte en una proteína funcional. En resumen, el ribosoma traduce el mensaje genético en acción, convirtiendo la información del ADN en proteínas, que son las moléculas responsables de casi todas las funciones celulares. En procariotas, los ribosomas son de tipo 70S, y en eucariotas son 80S. S significa Svedberg, una unidad que mide la velocidad de sedimentación en una centrífuga, que depende del tamaño y la forma del ribosoma. El ARN de transferencia, ARNT, es una molécula clave en el proceso de traducción del ADN, ya que se encarga de transportar los aminoácidos, los componentes básicos de las proteínas, hasta el ribosoma, donde se está formando la nueva proteína. Cada molécula de ARNT tiene una forma característica en trébol o hoja doblada, y cuenta con 2 extremos importantes. En uno de ellos se une un aminoácido específico. En el otro extremo se encuentra una secuencia de 3 bases llamada anticodón, que es complementaria al codón del ARN mensajero, ARNM. Durante la traducción, el ribosoma lee los codones del ARNM. Por cada codón, un ARNT con el anticodón correspondiente se une a él y entrega el aminoácido adecuado. De esta forma, el ribosoma va uniendo los aminoácidos uno tras otro, siguiendo el orden que indica el ARNM. El proceso continúa hasta que el ribosoma encuentra un codón de parada, momento en el cual la proteína ya está completa y el ARNT se libera para volver a buscar otro aminoácido. En resumen, el ARNT funciona como un traductor y transportador, ya que interpreta el código genético del ARNM y lo convierte en una secuencia precisa de aminoácidos, permitiendo la formación correcta de las proteínas. Durante la traducción del ADN, el ribosoma, el ARNM y el ARNT no trabajan solos.
requieren la ayuda de una serie de proteínas especiales llamadas factores proteicos, que coordinarán y regularán cada paso del proceso. Estos factores se dividen según la fase en la que actúan. 1. Factores de iniciación, IF en procariotas, EIF en eucariotas. Su función es armar el complejo de iniciación, es decir, unir correctamente el ARN mensajero, ARNM, el primer ARNT, que lleva el aminoácido metionina o formilmetionina en bacterias, y las dos subunidades del ribosoma. En procariotas bacterias, los factores principales son: IF1. Ayuda a que el ARNT correcto se coloque en el sitio adecuado del ribosoma. IF2. Utiliza GTP para guiar el ARNT iniciador al ribosoma. IF3. Evita que las subunidades ribosómicas se unan antes de tiempo. En eucariotas, células animales y vegetales, los factores son más numerosos y complejos, llamados EIF, Eukaryotic Initiation Factors, como EIF1, EIF2, EIF3, EIF4, entre otros. Por ejemplo, EIF4 ayuda al ribosoma a reconocer el extremo inicial del ARNM, conocido como el CAP, o caperuza 5. 2. Factores de elongación, EF en procariotas, EF en eucariotas. Una vez que la traducción ha comenzado, los factores de elongación se encargan de mantener el ritmo del proceso y asegurar que los aminoácidos se unan en el orden correcto. En procariotas destacan: EF2, transporta los ARNT con su aminoácido correspondiente al ribosoma, usa GTP. EF3, regenera el EF2 para que pueda volver a trabajar. EFG, permite el movimiento del ribosoma a lo largo del ARNM después de que se une cada nuevo aminoácido. En eucariotas, se llaman EF1 y EF2, con funciones equivalentes a las de EF2 y EFG, respectivamente. 3. Factores de terminación, RF en procariotas, ERF en eucariotas. Cuando el ribosoma llega a un codón de parada, UA, UAG, los factores de terminación detienen la síntesis y liberan la nueva proteína. En procariotas, los principales son: RF1 y RF2, reconocen los codones de paro específicos. RF3, utiliza GTP para ayudar a liberar la cadena polipeptídica. En eucariotas, solo hay un factor principal, ERF1, que reconoce los 3 codones de parada, asistido por ERF3, que también usa GTP para completar el proceso. Importancia de la energía, GTP y ATP. El ATP se usa para activar los aminoácidos, uniéndolos al ARNT correcto antes de la traducción. El GTP es la fuente principal de energía durante la iniciación, elongación y terminación, asegurando que el ribosoma y los factores se muevan y funcionen adecuadamente. Todo este conjunto trabaja de forma coordinada para asegurar que cada aminoácido se coloque exactamente donde debe ir. La primera fase de la traducción es la iniciación. Aquí, el ribosoma se ensambla sobre el mRNA y se coloca el primer aminoácido. En procariotas, el aminoácido inicial es la N-formilmetionina, FMET. Todas las proteínas bacterianas comienzan con este aminoácido en su extremo N-terminal. Esto se debe a que hay 2 tRNA para la metionina, uno especial que reconoce el codón AUG inicial, y otro que reconoce los AUG internos. Durante la iniciación, 1. La subunidad pequeña, 30S, se une al mRNA gracias a una secuencia específica llamada Shine-Dalgarno, que es complementaria al extremo 3 del rRNA 16S. 2. Luego se une el tRNA con la FMET y 3 factores de iniciación, IF1, IF12 y IF3. 3. Finalmente, llega la subunidad grande, 50S, y se forma el complejo de iniciación completo, listo para empezar la síntesis. En eucariotas, el proceso es similar, pero el ribosoma reconoce el mRNA gracias a la caperuza 5, 7-metilguanosina, y se desplaza hasta encontrar el primer AUG. Dentro del ribosoma hay 3 sitios funcionales. Sitio A, aminoacil, donde entra el nuevo tRNA. Sitio P, peptidil, donde se encuentra la cadena en crecimiento. Sitio E, exit, por donde sale el tRNA ya vacío. Una vez iniciada la síntesis, empieza la elongación, donde el ribosoma avanza codón por codón y va alargando la cadena polipeptídica. 1. Entrada del nuevo tRNA. Un tRNA cargado entra al sitio A. El reconocimiento correcto se da por los enlaces de hidrógeno entre el codón del mRNA y el anticodón del tRNA. Este paso requiere GTP y los factores EF2 y EF3. 2. Formación del enlace peptídico. La enzima peptidil transferasa, que se encuentra en la subunidad grande, forma el enlace entre el grupo carboxilo del aminoácido en el sitio P y el grupo amino del aminoácido del sitio A3. Translocación. El ribosoma se mueve un codón hacia adelante.
El tRNA con la cadena recién formada pasa al sitio P, el tRNA vacío pasa al sitio E y sale del ribosoma. Este paso usa otro GTP y el factor EFG, también llamado translocasa. Así, el ribosoma repite este ciclo cientos de veces hasta completar la proteína. En E. coli, se pueden sintetizar hasta 300 aminoácidos en apenas 20 segundos. La etapa de terminación representa el punto final del proceso de traducción y es esencial para que la célula libere correctamente la proteína recién sintetizada y pueda comenzar a funcionar dentro del organismo. Esta fase inicia cuando el ribosoma se encuentra con un codón de terminación o codón de paro en la secuencia del ARN mensajero. Estos codones son UA, UAG y UGA, y se caracterizan porque no codifican ningún aminoácido. Es decir, no existe ningún ARN de transferencia con un anticodón complementario para ellos. Al llegar a uno de estos codones, el ribosoma detiene su avance porque el sitio A, el lugar donde normalmente entran los ARNT, queda vacío. En lugar de un ARNT, lo que se une al codón de paro es una proteína especial llamada factor de liberación o factor de terminación, en inglés, release factor. Este factor reconoce el codón de paro y se acopla al ribosoma, desencadenando una serie de reacciones bioquímicas muy precisas. Una vez unido, el factor de liberación estimula la actividad de una enzima presente en el ribosoma llamada peptidiltransferasa, pero en este caso, en lugar de formar un nuevo enlace peptídico entre aminoácidos, esta enzima cataliza la separación de la cadena polipeptídica del último ARNT que la sostenía en el sitio P del ribosoma. En otras palabras, rompe el enlace entre la proteína y el ARNT, liberando así la cadena polipeptídica completa hacia el citoplasma. Después de que la proteína es liberada, los factores de liberación adicionales ayudan a desensamblar el ribosoma. Las dos subunidades ribosómicas, la mayor y la menor, se separan del ARNM y quedan disponibles para participar en una nueva ronda de traducción si la célula lo necesita. Asimismo, el ARNM puede ser reutilizado para producir más copias de la misma proteína, o bien puede ser degradado si ya cumplió su función. Por último, la proteína liberada todavía no está completamente funcional en la mayoría de los casos. Normalmente sufre un proceso conocido como plegamiento o modificación posttraduccional, donde adquiere su forma tridimensional específica y, en algunos casos, se le agregan grupos químicos o se corta en fragmentos para activarla. Estas modificaciones aseguran que la proteína pueda desempeñar correctamente su función dentro de la célula, ya sea como enzima, receptor, canal, transportador o parte estructural. La traducción es un proceso muy costoso energéticamente. Formar un solo enlace peptídico requiere 2 ATP para cargar los tRNA, 1 GTP para colocarlo en el sitio A, 1 GTP para mover el ribosoma. En total, casi el 90% de la energía celular se usa en la síntesis de proteínas. Procariotas. La transcripción y la traducción están acopladas, o sea, ocurren al mismo tiempo. Además, su mRNA puede contener varios genes mensajeros policistrónicos. Eucariotas. En cambio, la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma, por lo que no están acopladas. Sus mRNA son monocistrónicos, es decir, solo codifican una proteína. Un mismo mRNA puede ser leído simultáneamente por muchos ribosomas, formando una estructura llamada polisoma o poliribosoma. Esto permite que se produzcan varias copias de una proteína al mismo tiempo, haciendo el proceso mucho más eficiente. Las proteínas de membrana o secretadas tienen un pequeño fragmento al inicio, el péptido señal, formado por 10 a 20 aminoácidos. Este péptido es reconocido por la partícula de reconocimiento de señal, SRP, que guía al ribosoma hacia el retículo endoplásmico, donde continúa la síntesis. Una vez dentro, el péptido señal se elimina. El código genético define cómo los tripletes de bases codones del mRNA corresponden a los 20 aminoácidos. Cada aminoácido se codifica con un grupo de 3 bases. Experimentos realizados por Francis Crick, Ochoa y Nirenberg demostraron que el código usa tripletes. Por ejemplo, cuando Crick introducía mutaciones que añadían o quitaban una base, el mensaje se alteraba completamente, pero si se añadían o quitaban 3, el marco de lectura se restauraba. El código es degenerado, porque varios codones pueden codificar el mismo aminoácido. Esto explica por qué hay 61 codones que codifican aminoácidos, pero solo alrededor de 50 tRNA distintos. La hipótesis del tambaleo de Crick explica que la tercera base del codón puede emparejarse de forma más flexible con el anticodón, lo que permite esta redundancia. En conclusión, la traducción es el proceso que convierte la información genética en acción.
A diferencia de la replicación y la transcripción, que mantienen el lenguaje de los ácidos nucleicos, la traducción cambia ese lenguaje a proteínas, moléculas tridimensionales con funciones específicas. Es un proceso irreversible, complejo y finamente regulado. Gracias a él, las células pueden fabricar las enzimas, las hormonas y las estructuras que hacen posible la vida. Así, del ADN al ARN y del ARN a la proteína, la célula mantiene el flujo de información que sustenta a todos los seres vivos.